Perspectivas de la criminología en el mundo, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica, en coordinación con la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. En esta tercera jornada maratónica de este Congreso Internacional, voy a tener el gusto de presentar al licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Pedagogía por la misma universidad. Además, es colaborador honorífico desde el año 2012 en la Facultad de Educación en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación, acreditado a la figura contratado además como doctor por la ANSEA. Comenzó su labor docente como profesor en la Universidad Camilo José Cela, concretamente en la Facultad de Educación, en asignaturas vinculadas a la pedagogía social en grados y máster del ámbito educativo. Con honor y placer, presento al doctor Diego Galán Casado para exponer el tema Instrumentos socioeducativos en las prisiones españolas. Bienvenido a Huancavelica y al Perú y a la virtualidad al doctor Diego Galán Casado. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar, aplausos, por favor, un voto de aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un verdadero honor poder estar aquí compartiendo y sobre todo aprendiendo. Bueno, en primer lugar y antes de todo, espero que estén estupendamente y más en la situación pandémica que estamos viviendo a nivel mundial, que sus familias, amigos, allegados se encuentren bien, que eso ahora mismo es lo primordial. Y voy a compartir la pantalla para exponer. Yo no sé si me tienen... Ah, mira, yo creo que me tienen que dar la opción, yo creo que está bien. Sí, profesor, se encuentra habilitado. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y luego también quiero dar un especial agradecimiento a Miriam, con la que ya he tenido la posibilidad y el placer de compartir otro evento que fue maravilloso y bueno, muchísimas gracias por la confianza, como siempre, por considerar que puedo aportar algo, ¿no?, a este congreso. Me gustaría que me informaran, por favor, cuándo pudieran ver la presentación de manera completa en su pantalla. Sí, está en pantalla completa, profesor. Está en pantalla completa, perfecto. Pues como ha hecho la estupenda presentación el compañero, bueno, voy a hablar de los instrumentos socioeducativos en las prisiones españolas. Bueno, soy Diego Galán, como también me ha presentado, profesor de la Facultad de Educación y Salud. Llevo mucho tiempo investigando en los entornos privados de libertad desde una perspectiva socioeducativa. Y todo lo que vamos a hacer fundamentalmente es empezar hablando de qué instrumentos socioeducativos encontramos en nuestras penitenciarías, en nuestros entornos privados de libertad, para luego posteriormente centrarnos en un elemento fundamental que son los módulos de respeto, que es la preparación, ¿no?, a la vida de libertad a través del contexto, ¿no? Luego lo vamos a ver de manera un poquito más clara. Tenemos que decir fundamentalmente que cuando hablamos de educación en prisión vamos a tener que dividirlo en educación no formal y en educación formal. Yo creo que al final el proceso educativo es un proceso global que no debe dividirse, ¿no? Pero sí que es cierto que en los entornos privados de libertad en España pues sí que está muy contextualizado entre lo que es prisión no formal, o sea, educación no formal y educación formal. Cuando hablamos de educación no formal en prisión tenemos programas de creación cultural, es decir, esto puede ser, por ejemplo, talleres que se pueden hacer en un momento determinado, en un módulo, que sean o que engloben a toda la prisión, ¿no? Puede ser, pues, no lo sé, por ejemplo, un taller de escultura o un taller de pintura creativa, puede ser, ¿no?, algunos de los instrumentos que tienen dentro de estos programas de creación cultural. Tenemos posteriormente los programas relacionados con la animación a la lectura, programas relacionados también con la apertura de bibliotecas, etcétera, donde, por ejemplo, los talleres de poesía, los talleres de escritura creativa son bastante comunes. Tenemos los programas de actividades deportivas recreativas, que pueden ser, por ejemplo, todos los módulos en nuestras prisiones tienen un gimnasio, entonces las actividades que se hacen dentro de ese gimnasio o algunas sesiones muy concretas, ¿no?, que se desarrollan en cada uno de los módulos. Y luego tenemos también los programas deportivos de competición. Por ejemplo, una liga de fútbol, una liga de baloncesto, que se juega dentro de un centro penitenciario, por lo tanto se hacen luego ligas intercentros penitenciarios o incluso ligas dentro de los propios módulos, ¿no? Son deportes relacionados con la competición.
pura y dura, donde muchas veces pues, tienen un cuadrante, que van jugando eliminatorias, etcétera, o directamente se organiza una liga, ¿no? Cuando hablamos de la educación formal en prisión, tenemos que decir en primer lugar que a pesar de que la legislación que tenemos actualmente en nuestro país es la LOMCE, la enseñanza de adulto está regulada por la LOE, ¿no? No debemos olvidar que los entornos privados de libertad son destinados para personas adultas a partir de 18 años, por lo tanto estamos hablando de una educación para este colectivo concreto. Tenemos los niveles iniciales, tenemos el nivel 1 y el nivel 2, un primer nivel más relacionado con la alfabetización, ¿no? Para muchos internos, ¿no? Que no saben leer, que no saben escribir, todavía tenemos un porcentaje bastante significativo, ¿no? A pesar de que bueno, podríamos entender, ¿no? Que a lo mejor en España la alfabetización es algo bastante extendido, pues en nuestros entornos privados de libertad todavía tenemos gente que no sabe leer y escribir, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel primario, un nivel 1, está orientado fundamentalmente a la alfabetización. Por otra parte, tenemos un segundo nivel que fundamentalmente está estructurado en la preparación a la educación secundaria obligatoria, ¿no? Para luego llegar, evidentemente, a esa educación secundaria obligatoria con 2 niveles también, divididos a su vez en 3 ámbitos: científico-tecnológico, comunicación, ámbito social. Puede ser presencial o a distancia, ¿vale? Es decir, también existe la posibilidad de que el interno o que la interna pueda prepararse de manera libre el examen, ¿no? Para poder obtener esta titulación. Posteriormente tenemos el bachillerato, que al igual que la educación secundaria puede ser a distancia o puede ser también presencial. En ambos casos, tanto en eso como en bachillerato, tenemos docentes que dan clase en los centros exteriores, ¿vale? Pero también destinan determinadas horas a dar clase en los entornos privados de libertad. Cuando hablamos de los estudios superiores, tenemos fundamentalmente la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenemos también incluso estructuras modulares que están destinados a estudiantes que cursan estudios universitarios, por ejemplo, lo que conocemos como módulos UNED. En Madrid tenemos el caso de Soto del Real, de la prisión de Soto del Real y de la prisión de Aranjuez. Y luego posterior tenemos lo que conocemos como formación profesional, enseñanzas técnicas, donde fundamentalmente está orquestado o está estructurado en formación profesional de grado medio. Hay muy poquitos centros penitenciarios que se encargan de esta formación profesional oficial, ¿no? Es decir, sí hay mucho curso ocupacional, pero no tanto formación profesional como tal. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Picasen, que también tiene un módulo concreto destinado a la formación profesional. Además, ese módulo tiene una forma de trabajar, una forma de estructurar su vida diaria muy parecido a la comunidad terapéutica. Y luego tenemos, por último, las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas al final es un complemento fundamental, es un complemento muy necesario para que el interno pueda seguir abarcando sus necesidades educativas, sus necesidades formativas. Por lo tanto, es, como digo, un elemento fundamental que complementa a otros estudios formales, ¿no? Como hemos visto, en niveles iniciales, educación secundaria, bachillerato, enseñanzas técnicas, estudios superiores, etc. Pero claro, hablamos de educación. La educación intenta ser, dentro de prisión, un fiel reflejo de la sociedad, pero tiene una serie de carencias. Carencias a nivel estructurales, evidentemente, pero sobre todo carencias a nivel profesional. Lo vamos a ver. Nuestro artículo 25.2 de la Constitución española dice que las penas privativas de libertad irán orientadas a la reinserción, a la reeducación, a la rehabilitación, pero evidentemente este principio queda incompleto. ¿Queda incompleto por qué? Porque no tenemos todavía en nuestras prisiones la figura del educador social ni del pedagogo, ¿vale? Figuras fundamentales en cualquier proceso educativo que queramos desarrollar, fundamental, por ejemplo, en el área del ocio y del tiempo libre dentro de prisión, que es un área que está muy descuidada. El educador social y el pedagogo podrían hacer un trabajo maravilloso. Esto genera ese proceso educativo incompleto. Hay muy pocos profesionales para la cantidad de reclusos que existen, donde encima estos profesionales de una perspectiva educativa no están presentes, más allá de los profesionales de una perspectiva formal, como puede ser el maestro o la maestra, ¿no? Que se encargan el docente de esa educación formal que hemos visto. Y esto al final genera, como dice Gil Cantero en el año 2018, una medicalización de la vida en prisión. Me encuentro mal y al final lo que me genera, ¿no? Ese malestar, ¿no? es ir al médico para que me mande algún tipo de psicofármaco para encontrarme mejor, ¿no? Pero estamos evitando que el interno o la interna adquiera un conjunto de capacidades, un conjunto de destrezas, de habilidades y actitudes que desde un punto de vista educativo es fundamental. Pero claro, hemos hablado de los instrumentos socioeducativos que encontramos en prisión, ¿no? De manera muy breve, porque al final el tiempo que tenemos es limitado. Hemos hablado de la educación formal, de la educación no formal, pero tenemos que decir que también existen otros entornos dentro de prisión con mayor perspectiva educativa. Este es el caso de los módulos de respeto, que lo vamos a abordar ahora. Pero antes de nada, tenemos que decir que no podemos entender el espacio como un simple lugar de encuentro. Es
Es decir, cualquier intervención socioeducativa que nosotros queramos desarrollar tiene que tener en cuenta el espacio en el cual se inserta, ¿no? Como decía Lewin en 1976, el ambiente en el que un determinado sujeto está en contacto al final va a condicionar su comportamiento. Y tenemos que decir que en el entorno penitenciario precisamente el espacio y las relaciones que se producen no es algo que se cuide especialmente, ¿no? Tenemos todavía en nuestras prisiones mucha gente conviviendo dentro de un módulo, ¿no? Que implica, ¿no? que convivan más personas de las estructuralmente posibles. Esto va a generar niveles altos de estrés, niveles altos de ansiedad, lo que va también a desembocar muchas veces en conflicto o en un cuidado inadecuado del espacio. Por lo tanto, como digo, los módulos de respeto va a intentar revertir esta situación. Va a intentar utilizar el espacio para conseguir que se vayan desarrollando otra serie de hábitos, otra serie de actitudes que son fundamentales para que la persona, cuando accede al exterior, pueda acceder en buenas condiciones. Tenemos que decir que los módulos de respeto surgen en un centro penitenciario leonés, ¿vale? Se llaman Mansillas de las Mulas, en el año 2001, con dos personas fundamentales, ¿no? Que son dos educadores, Esteban Belinchón y Gerard García, que dijeron, vamos a intentar generar un módulo totalmente diferente, totalmente distinto, donde podamos estructurar elementos que son fundamentales para conseguir un estilo de vida más normalizado, ¿vale? Un clima social más normalizado y podamos romper con la dinámica o la estructura carcelaria. Esa dinámica basada en la prisionización, esa dinámica basada en la subcultura. Vamos a intentar romper con esa dinámica carcelaria para generar un entorno que fomente hábitos, valores y actitudes adecuadas para que cuando la persona termine su condena se pueda incorporar en condiciones idóneas a la sociedad exterior, a la sociedad en libertad. Tenemos que decir que este programa se está extendiendo fuera de nuestras fronteras. Tenemos el caso de Francia, ¿no? En España, evidentemente, en todas las prisiones existe módulo de respeto, pero en Francia también. Francia está empezando a incorporar este programa, incluso está empezando a hacer investigaciones con resultados muy significativos. ¿Cómo se organizan estos módulos de respeto? En primer lugar, es voluntario, ¿vale? El interno, la interna, porque tenemos módulos para hombres, módulos de respeto para hombres, para mujeres, y ahora también módulos mixtos, ¿vale? Donde conviven hombres y mujeres dentro de ese mismo módulo de respeto. Entonces tiene que ser voluntario, ¿vale? La persona tiene que acceder de manera voluntaria, tiene que querer acceder de manera voluntaria y formar parte de la normativa de este módulo de respeto, ¿no? Del compromiso que implica convivir en una estructura de estas características. El interno, una vez que accede a ese módulo de respeto, va a tener que hacer diariamente actividades. Las actividades son fundamentales en esta estructura. Además, tenemos que decir que son diseñadas, organizadas, gestionadas por los propios internos e internas, por lo tanto, al final, es una responsabilidad muy importante para ellos. El módulo de respeto también está formado por comisiones, ¿vale? Comisiones, he puesto dos ejemplos, hay muchas comisiones, pero dos ejemplos son, por ejemplo, de convivencia y de ayuda legal. Cuando hablamos de la comisión de convivencia, son, por ejemplo, 3 o 4 internos que intentan mediar entre los conflictos que puedan surgir en el módulo, con el objetivo de que no llegue el conflicto a las autoridades penitenciarias, ¿vale? Por lo tanto, intentar autogestionar, ¿no? Los problemas que puedan surgir bueno, pues de la vida diaria dentro de la prisión. Luego tenemos la comisión de ayuda legal, 2, 3, 4 internos que se encargan de ayudar, por ejemplo, a gestionar un permiso a un interno que tenga más dificultades o, por ejemplo, a desarrollar un documento para una autoridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues la ayuda legal al final es intentar ayudar a otros internos, ¿no? A intentar desarrollar, ¿no? Sobre todo toda la parte del papeleo, toda la parte de la burocracia de manera adecuada. Por otra parte, el interno, cuando forma parte del módulo de respeto, también forma parte de un grupo de trabajo, ¿vale? En cada módulo de respeto tenemos unos 4 o 5 grupos de trabajo. ¿Y en qué consisten? Consisten en limpiar semanalmente una parte concreta del módulo, con el objetivo de mantener el módulo en condiciones higiénicas adecuadas. Semanalmente luego van rotando las diferentes zonas. Tenemos un equipo de gobierno formado por un presidente, un portavoz y un secretario, que son internos del módulo de respeto, que se encargan de representar al resto de internos e internas, ¿no? Hacia las autoridades penitenciarias, son elegidos también por los propios internos del módulo. Tenemos una asamblea general que se reúne normalmente diariamente, puede haber centros penitenciarios que pueda ser cada 2 o 3 días, pero suele ser diariamente, con el objetivo de intentar solucionar cualquier problema que pueda haber dentro del módulo, ¿no? Solucionar, hablar, el objetivo al final es una dinámica asamblearia, ¿no? Para intentar abordar la situación diaria que hay en el módulo de respeto y qué aspectos se pueden mejorar. La asamblea de representantes, que para mí es el órgano de participación más importante, es muy parecida a la Asamblea General, con la diferencia de que no tenemos autoridades penitenciarias. Se suele hacer los fines de semana, por lo tanto, los internos se pueden manifestar, ¿vale? Sin la necesidad de sentirse cohibidos por la presencia de educadores, por la presencia de funcionarios de vigilancia, como sí pasa en la Asamblea General. Además, todos los resultados de esa Asamblea de Representantes es vinculante para cambiar el funcionamiento del módulo.
Diariamente el interno es evaluado por parte del funcionario de vigilancia, luego posteriormente, semanalmente, se van a computar, ¿no?, esas evaluaciones por parte del equipo técnico y al final incluso los resultados de esas evaluaciones pueden ser transferibles a determinados beneficios que puede tener el interno o la interna. Y luego, por último, tenemos la baja del módulo. Puede ser voluntaria, el interno decide no seguir formando parte del módulo de respeto, por lo tanto, voluntariamente decide abandonarlo. Institucional, puede ser, por ejemplo, cambio de centro penitenciario, o puede ser, por ejemplo, la obtención de la libertad. Temporal, durante un momento determinado, ¿vale?, un tiempo determinado, que puede ser aproximadamente 1 o 2 meses, es decir, un interno ha cometido un error dentro del módulo, como castigo, entre comillas, abandona durante 1 o 2 meses ese módulo, ¿no?, para luego volver a acceder. Y luego, definitiva, si ha cometido un hecho muy grave, como por ejemplo puede ser introducir algún tipo de sustancia ilegal dentro del módulo. ¿Qué resultados hemos obtenido nosotros en nuestras investigaciones? Vamos a ver ahora unos cuadros comparativos entre lo que son módulos ordinarios y lo que son módulos de respeto para ver qué diferencias podemos encontrar o hemos encontrado en nuestras investigaciones respecto a los dos entornos. En los módulos ordinarios tenemos que decir que la sobreocupación es uno de los principales problemas que encontramos en nuestras prisiones, que ya lo hemos dicho, ¿no? Con la asistencia de más internos de los estructuralmente posibles. Y esto puede causar en el interno dificultades para desarrollar un estilo de vida adecuado. Además, tenemos que decir que esa sobreocupación puede afectar a la relación laboral, ¿no?, a la permanencia en un determinado centro penitenciario en muchas ocasiones. Por lo tanto, en el módulo de respeto todo esto se va a eliminar. El módulo de respeto pretende crear una pequeña comunidad, ¿vale? Y esto es algo fundamental, con aspectos tan importantes o elementos tan importantes que son fundamentales dentro de la normativa, como es la privacidad, como favorecer unas relaciones mucho más saludables, etc. Por lo tanto, ya estamos viendo una diferencia muy clara, ¿no?, de ocupación entre un módulo ordinario y un módulo de respeto. Por otra parte, tenemos que decir que los módulos ordinarios o los módulos tradicionales, en la subcultura carcelaria está muy presente, donde constantemente encontramos relaciones de poder, donde la persona empieza a asumir, ¿no?, las costumbres que la propia institución ofrece, caracterizada pues, muchas veces por la ausencia de respeto, que jerarquizan, distorsionan, intensifican, ¿no?, en muchas ocasiones la institucionalización de la persona, ¿no?, y que está también muy influenciado por el consumo de sustancias. Todo esto en los módulos de respeto se apacigua de manera significativa, ¿no? Aspectos en su normativa como su carácter voluntario, la posibilidad de que un interno pueda ser expulsado, ¿no?, por su mal comportamiento, pues actúa muchas veces como herramienta para evitar ese proceso de prisionización, ¿no? Además, no debemos olvidar que los módulos de respeto son entornos libres de drogas, lo que favorece un estilo de vida que no está mediado por el efecto que genera el consumo o la dependencia de algún tipo de sustancias, ¿no?, reduciendo significativamente el nivel de estrés y ansiedad. Por otra parte, tenemos que decir que en los entornos tradicionales la pasividad, la quietud, la inactividad, el estar todo el día sin hacer nada, forma parte también de la vida de muchos internos y de muchas internas. No debemos olvidar que en nuestra legislación existe el principio de voluntariedad en el tratamiento, donde el interno puede decidir si forma parte de programas, ¿no?, se puede negar a esa participación y además precisamente esa dinámica pues, genera este tipo de conductas que en muchas ocasiones derivan pues, en violencia o en actividades ilegales, ¿no? En los módulos de respeto, el interno o la interna intenta conseguir un proceso normalizador, y esto es un elemento fundamental, ¿no?, normalizador de la vida en prisión y la estructuración de la vida diaria, donde la ocupación constante es un elemento fundamental. ¿Esto qué le permite? Le permite adquirir hábitos, adquirir actitudes, competencias, capacidades, que luego evidentemente pueden ser extrapolados al mundo exterior. Y luego, por último, cuando hablamos del contacto familiar, el contacto familiar está limitado muchas veces a los cauces establecidos por la propia institución. Tenemos comunicaciones familiares, tenemos comunicaciones telefónicas, es decir, los cauces concretos, ¿no? En los módulos de respeto existe una dinámica muy importante y es que la familia puede acceder al módulo, puede conocer de primera mano cómo funciona el módulo donde se encuentra su familiar. No debemos olvidar que las familias son un colectivo que vive la pena privativa de libertad desde el exterior, que la padece, ¿no?, desde el exterior. Por lo tanto, conocer el entorno donde se encuentra su familiar es un elemento muy positivo, ¿no?, para sobrellevar esa condena que va a durar hasta que su familiar o su persona o su ser querido termine ese proceso de privación de libertad. Luego, evidentemente, el módulo de respeto también tiene aspectos a mejorar y esto es importante que lo veamos, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros hablábamos con los internos que formaban parte del módulo de respeto, nos decían que en ocasiones se utiliza de manera inadecuada. ¿Por qué?
Porque muchas veces está destinado como medio de protección, son módulos mucho más tranquilos, por lo tanto hay ciertos colectivos que pueden ser vulnerables dentro de prisión, por lo tanto los módulos de respeto se utilizan para protegerlos, ¿no? Para proteger este colectivo, y luego también para internos primarios. Los internos primarios son los internos que entran por primera vez en prisión, ¿vale? Por lo tanto, los internos del módulo de respeto consideran que una persona que valora el módulo de respeto es aquella que ha estado conviviendo previamente en un módulo tradicional, en otro módulo ordinario, ¿no? Por lo tanto, si de primeras entras al módulo de respeto, no vas a poder valorar exactamente cómo funciona. Luego también hablaban los internos, las internas, que formaban parte de los módulos de respeto, de los profesionales que procedían de otros módulos. Muchas veces, cuando los profesionales del módulo de respeto están de vacaciones o están librando, vienen profesionales de otros módulos y se piensan que la dinámica del módulo de respeto es la misma que la de los módulos ordinarios. Por lo tanto, puede haber problemas, ¿no? O conflictividad entre ambos agentes, ¿no? Entre el profesional penitenciario y el interno. Por lo tanto, lo que quieren es que todos los profesionales conozcan realmente cómo funciona el módulo de respeto y intenten adaptarse a esa situación. Y luego, respecto a la normativa, no debemos olvidar que los módulos de respeto, como hemos dicho, está presente en todas las prisiones españolas. Por lo tanto, en algunos módulos de respeto es un módulo más limpio, pero sus actividades no son adecuadas, su normativa en ocasiones no funciona de manera eficiente. Por lo tanto, no debemos olvidar que el módulo de respeto funciona a través de una normativa fuertemente estructurada, una normativa que tiene una serie de elementos que permiten que la persona privada de libertad pueda vivir en mejores condiciones. Por lo tanto, esos son dos aspectos que deben ser cumplidos en todo momento para que el módulo de respeto funcione de manera eficiente. Luego la pregunta que nos hace todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros abordamos los módulos de respeto es, bueno, ¿y los módulos de respeto reinsertan? Pues la respuesta es que evidentemente se mejoran las condiciones de la persona, ¿no? Para dentro de prisión y cuando abandone la situación de privación de libertad, pero es cierto que nosotros no tenemos evidencias todavía de si los módulos de respeto realmente son un elemento reinsertador. Evidentemente consideramos que puede serlo, ¿no? Y que son entornos necesarios dentro de prisión y quizá los entornos más educativos que encontramos dentro de prisión, pero sí que es cierto que a partir de enero vamos a empezar a hacer estudios longitudinales para intentar evidenciar si el módulo de respeto realmente, o la estructura a partir de la que se inserta el módulo de respeto, influye directamente en la reinserción o en la rehabilitación de la persona privada de libertad. Todos y todas tenemos derecho a una segunda oportunidad, esto es algo fundamental que no debemos olvidarlo, y en un congreso de estas características más todavía. Muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen mi mail por si necesitan algo, por si quieren consultar algo, o, lo que necesiten. Yo estoy a su disposición para cualquier pregunta o sugerencia que tengan. Y bueno, pues aquí algunas de las referencias que hemos utilizado para esta presentación. Facultad. Doctor Diego Galán Casado, en el tema socioeducativos en las prisiones españolas, se le agradece su brillante exposición en este Congreso Internacional. Vamos a dar un voto de aplausos al doctor Diego Galán Casado. Muchas gracias. Estamos revisando las preguntas en el chat, por favor. No hay pregunta, doctor. Profesor, Le agradecería. si me permite una pregunta. A ver, sí, con todo gusto, por favor. Sí, profesor Diego Galán. Quisiéramos conocer si el módulo de respeto ya está siendo aplicado a países latinoamericanos, específicos Hasta donde sudamericanos. nosotros... Yo sé, tengo conocimiento de que sí que ha habido autoridades penitenciarias de diferentes países latinoamericanos que se han informado. Se han informado por el funcionamiento, por la posibilidad de insertarlo en sus centros penitenciarios, pero donde yo sé, la última vez que hablé con los responsables, con ciertos responsables de la Secretaría de Instituciones, me dijeron que no lo habían insertado en sus prisiones. Sí que es cierto que hay algún modelo parecido en Argentina, podemos tener algún modelo parecido, pero todavía no ha llegado, ¿no? a ser una realidad en los países latinoamericanos y esperemos que dentro de poco lo sean, porque creo que pueden tener resultados muy significativos. Y por último, profesor, ¿es exclusivo el módulo de respeto para internos adultos? ¿Se ha previsto que se aplique a internos infractores menores de edad? No lo sabemos. No sabemos todavía porque es cierto que cuando hablamos de legislación del menor en España, bueno, de los centros de
privativos de libertad destinados a menores en España están gestionados por entidades privadas. Entonces, bueno, pues hasta donde sabemos no ha habido conversaciones entre la Secretaría de Instituciones Penitenciarias y las diferentes entidades que gestionan los centros privativos de libertad para menores, para jóvenes infractores. Creemos que puede ser también una alternativa muy viable, ¿no?, para este colectivo, pero hasta donde nosotros sabemos las conversaciones no se han producido. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Doctor Galán, quisiera yo hacerle una pregunta. Sí. Si las políticas públicas en el tema educativo están articuladas a la Agenda 2030 en España. Nosotros cuando hablamos de la Agenda 2030 tenemos ese eje número 4, famoso eje número 4, que se encarga de abordar la importancia, ¿no?, de los colectivos vulnerables. Sí, o sea, es decir, la legislación al final, con la legislación española en materia penitenciaria, habla de la necesidad, ¿no?, de desarrollar instrumentos socioeducativos para las personas privadas de libertad, donde la educación es un elemento fundamental, pero lo que decimos es que creemos que todavía está incompleta, ¿no?, desde una perspectiva purista, porque faltan todavía profesionales, ¿no?, del ámbito socioeducativo que trabajen directamente en los entornos privados de libertad, ¿no?, como son los pedagogos y los educadores sociales. Es decir, sobre el papel sí tenemos, ¿no?, sí tenemos plasmado esa necesidad, pero en la práctica faltan todavía profesionales que creemos o consideramos que pueden hacer una labor estupenda a nivel educativo en los entornos privados de libertad. Muchísimas gracias, doctor Diego Galán Casado, con su tema socioeducativos en las prisiones españolas. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Eternamente agradecidos desde Huancavelica, Perú, y esperamos tenerlo algún día de manera presencial, Dios mediante, aquí en la Tierra del Mercurio, en otro evento tan similar al organizado en esta oportunidad. Pues es un placer. La Peruana de Criminología y Política Criminal, así como por la Universidad Nacional de Huancavelica y su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muy bueno. Aquí en Perú, buenos días. Muchas gracias, será un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Miriam, entramos en un receso hasta las 9 de la mañana, por favor, mientras esperamos. Perfecto, profesor.